Hola estimados alumnos, espero que estén bien. Hoy día, o sea, para esta semana vamos a ver lo que es corresponde a área y volumen de prisma y cilindro, ¿ya? Para eso se le va a mandar una guía y un videíto y también un formulario para que respondan después de acuerdo a la guía que van a resolver, ¿ya? Para comenzar, ustedes con esto se van a encontrar en su guía, ¿ya? Esta es eh, digamos, figuras geométricas y la fórmula para encontrar el área. ¿Ya? Por ejemplo, el triángulo, ustedes saben que para encontrar el área es base por altura dividido en 2. Para el cuadrado es lado por lado y así sucesivamente. Hay las figuras que van a utilizar más. ¿Ya? Eh, para continuar, por ejemplo, tenemos para encontrar el área de esta figura, que está compuesta por tres figuras en realidad, por un triángulo, por un rectángulo y por un pentágono, ¿ya? Entonces, para eso tengo que encontrar el área por separado. Para encontrar el área, por ejemplo, área del triángulo, ¿ya? Ustedes saben que faltan algunas medidas, pero las puedo deducir. Porque este es un pentágono regular que mide 5 centímetros de lado. Por lo tanto, todos los lados miden lo mismo. Por lo tanto, este lado también va a medir 5 centímetros. ¿Ya? Para calcular el área del triángulo, como decía, es base por altura dividido en 2. Entonces la base es 5 por la altura que es 4. Todo eso dividido en 2. ¿Ya? Resolvemos. 5 por 4 son 20. Dividido en 2. Me va a dar como resultado 10. Y como está en centímetros, y estamos calculando área, va a ser centímetros al cuadrado. Ahí tengo el área del triángulo solamente. Me falta calcular el área del rectángulo que aparece ahí. ¿Ya? El área del rectángulo. Vamos a colocarlo así. El área del rectángulo es largo por ancho. El largo mide 7 y el ancho mide 5. O sea, 7 por 5. Y eso me da 35. Y también, como está en centímetros, va a ser centímetros cuadrados. Me queda calcular el área del pentágono. Como un pentágono regular, es que todos los lados miden lo mismo. Y la fórmula del área es que aparece en su formulario anteriormente. Dice que es un medio, vamos a anotarlo, un medio por n por a y por l. N es el número de lados, en este caso son 5. A, ¿cuánto mide cada lado? O sea, también mide 5. Y L sería ese segmento que hay ahí, que es la apotema. Y mide 3,45, que no se nota ahí. ¿Ya? Pero es 3,45. ¿Ya? Centímetros. Entonces reemplazo. Me va a quedar un medio por n, que dijimos que era el número de lados que tiene el pentágono, que son 5, por a, que es la medida del lado, que también es 5, y por la apotema, que es 3,45. Resolvemos. Entonces, aquí abajito lo vamos a hacer. Un medio por 5 por 5 son 25. Vamos a resolver esa. Por 3,45. Si multiplico eso, me va a dar 86, acá vamos. 86,25. Todo eso dividido en 2.
porque está el 2 dividiendo abajo. Y eso me va a dar 43,125. Y también son centímetros cuadrados. Como tengo las tres medidas, ¿qué tengo que hacer con esas ahora? Sumarlas para ver el área total. Entonces, el área total va a ser la suma de los tres. O sea, 10 más 35 más los 43,125. Entonces, me va a dar, la suma total me va a dar 88,125. Y eso va a ser en centímetros cuadrados. Ese es el área total de la figura. ¿Ya? A continuación, vamos a ver los prismas. El prisma regular es un cuerpo geométrico, dice, limitado por dos polígonos regulares, llamados bases, y por tantos rectángulos como lados tenga la base. Una clasificación de los prismas, como decía arriba, dice que se clasifica por la figura que tenga en la base. Por ejemplo, si la base tiene un triángulo, es un prisma triangular. Si la base es un rectángulo, es un prisma cuadrangular. Si la base es un pentágono, es un prisma pentagonal. Y así sucesivamente. Ese que tiene 6 lados es hexagonal. ¿Ya? Entonces el prisma dice que el prisma regular es un cuerpo geométrico limitado por dos polígonos regulares llamados base y por tantos rectángulos como lados tenga la base. Si desplegamos su red, nos damos cuenta que como la base es un triángulo, vamos a tener tres caras laterales. Y la base es un triángulo y vamos a tener dos triángulos porque tiene dos bases. ¿Ya? ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo calcular el área y el volumen de un prisma. El área total de un prisma está dada por la siguiente fórmula. El área lateral más 2 por el área basal. ¿Ya? Para eso, ya sabemos que tenemos que calcular en forma separada. ¿Ya? Vamos a calcular el área lateral primero. Entonces vamos a decir área lateral. Yo dije que son las caras laterales, ¿cierto? Esa es una cara lateral que es un rectángulo. Por lo tanto, el ancho mide 5 y el largo mide 7. Me va a quedar 5 por 7. ¿Ya? ¿Y 5 por 7 cuánto es? 5 por 7 son 35. 35. Y esto está en centímetros, como estamos calculando área, centímetros cuadrados. Pero como la base es triangular, al desplegar nosotros dijimos que teníamos tres caras laterales. Por lo tanto, ese tengo que multiplicarlo por 3. Porque son tres caras laterales. ¿Ok? Y 35 por 3 me va a dar 105 centímetros cuadrados. ¿Ya? Tenemos el área lateral. Nos falta el área basal. El área basal. El área basal, la base es un triángulo. Por lo tanto, nosotros dijimos que para calcular el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. La base de ese triángulo es 5
por la altura de este triángulo, que es 3, dividido en 2. Entonces me va a quedar 5 por 3 son 15, dividido en 2. ¿Ok? Entonces, al dividir 15 dividido en 2 me da 7,5 centímetros cuadrados. ¿Ok? Pero como tengo dos bases, la de abajo y la que está arriba, son dos triángulos, tengo que multiplicarlo por 2. Y 7,5 por 2 me va a dar, nuevamente me va a dar 15 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, como tengo el área lateral, que es 105 centímetros cuadrados, y el área basal por 2, que son dos bases, 15. ¿Qué tengo que hacer ahora? Para el área total, sumar ambas. ¿Ya? 105 más 15. Y eso me da 120 centímetros cuadrados. Ese sería mi área total. ¿Ya? ¿Ok? Para el volumen ahora, dice que ahí está la fórmula del volumen, es área basal por la altura. Esto es más fácil. Entonces, como ya sabemos que volumen, ya sabemos que el área basal nos dio 7,5 centímetros cuadrados, o sea, de una sola base. ¿Ya? Entonces, digo 7,5 por la altura. ¿Cuál sería la altura del prisma? La altura corresponde a esa es la altura del prisma. Por lo tanto, es por 7. ¿Ya? Y 7,5 por 7 nos da 52,5 centímetros. Pero este no es al cuadrado porque es volumen, ya sería al cubo. Y ahí tengo mi volumen del prisma. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es el cilindro. El cilindro. Dice que el cilindro está formado por un rectángulo, que es la parte lateral del cilindro, y por dos círculos que son las dos bases del cilindro. ¿Ya? Aquí tenemos el cilindro. Obviamente es la altura. Ahí está, como son caras, digamos, circulares, está el radio. ¿Ya? Entonces, al despegar su imagen ahí, dice que esto es un rectángulo y está formado por dos, digamos, dos bases que son círculos. ¿Ok? Para calcular el área y el volumen de un cilindro, está dada la fórmula aquí, esta es de área total y la del volumen. ¿Ya? La del área es un poquito más extensa, pero hay que ir reemplazando los valores nuevos. Entonces, me dice que el área total va a ser igual a 2 por pi. Pi siempre lo reemplazamos por 3,14. Por R, que sería el radio, y el radio está dado aquí, que es 7. Y por la altura, que la altura es 14. Vamos recién ahí. Aquí hay un más. Lo vamos a marcar bien. Un más. 2, nuevamente, por pi nuevamente. Pi que es 3,14. Y por r al cuadrado, que sería el radio al cuadrado, que es 7 al cuadrado. ¿Ok? Ya. Reemplazamos entonces el área total. Si yo multiplico, obviamente voy a multiplicar todo eso y el más y todo esto aparte. Pero ojo que hay una potencia aquí. ¿Ya? Y el más siempre va a ir quedando porque eso lo vamos a hacer al final.
Al multiplicar todo eso, me va a dar 615,44. ¿Ya? Y eso lo vamos a dejar. Vamos a resolver la potencia primero. 2 por 3,14 por 7 elevado a 2 es 7 por 7, no se olviden. 49. Ahora vamos a multiplicar. Área total. Entonces, mantenemos ese 615,44 más, y multiplicamos esto todo. Y eso me da 307,72. ¿Qué hacemos ahora? Por último sumamos esos dos. Entonces el área total va a ser la suma de esos dos y me daría 923,16. ¿Qué cosa? Como está en centímetros y estamos calculando área, es centímetros al cuadrado. Y ahí tengo mi área total. ¿Ya? Para calcular el volumen ahora, es un poquito más cortita. Volumen, entonces, dice que es pi por r al cuadrado, que esa formulita de ahí sería el área del círculo, y por la altura. Entonces, pi es 3,14 por r al cuadrado, que es 7, pero ya sabemos que r al cuadrado es 7 elevado a 2 es 49, entonces me va a quedar 49 al tiro, y por la altura que es 14. ¿Ok? Llegamos y multiplicamos. Todo eso me daría 2154,04 centímetros, y como es volumen, al cubo. Y ahí está mi resultado. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a borrar esto. Y vamos a ver un caso de un problemita. Una resolución de problema. Por ejemplo, ya les expliqué cómo calcular volumen y área de un cilindro y de un prisma. Pero en el caso que los den el volumen, porque dice, si el diámetro, empezamos por el principio, si el diámetro estamos hablando de un cilindro, es 6 centímetros. El volumen es 197,82 centímetros cúbicos. Me están diciendo, encuentra la altura del cilindro. ¿Ya? No me están diciendo que encuentre el volumen, ya me lo dieron ya. Pero me están preguntando por la altura, por eso. ¿Ya? Pero para eso mismo utilizo la fórmula igual. Entonces, obviamente como me dieron el diámetro, y yo para la fórmula necesito el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si el diámetro mide 6, el radio es 3. Entonces vamos a reemplazar. Me dieron el volumen. El volumen está ahí. Vamos a reemplazar en la fórmula. 197,82. Va a ser igual a ¿qué cosa? A pi. Y pi es 3,14. Por el radio que dijimos que era la mitad del diámetro, que es 3 elevado a, como está el r elevado a 2, es 3 elevado a 2. Y por la altura, que esa es la que me están pidiendo encontrar. Entonces va a ser h solamente. Esa es mi incógnita ahora. Entonces, voy resolviendo. Obviamente voy a bajar ese. 197,82 va a ser igual a 3 elevado a 2. Vamos a resolver la potencia número. 3,14 por 3 elevado a 2 es 9. Y por la altura. ¿Ya? Volvemos a bajarle
el volumen, que es 197,82, va a ser igual a 3,14 por 9. Eso me da 28,26. Y obviamente sigo multiplicando por h. Ahora, para despejar esa incógnita, dejarla sola la h, ese número que está multiplicando, ¿cómo lo pasamos hacia el otro lado signo igual? Como está multiplicando, nosotros decimos que pasa con la operación inversa. Pasa dividiendo. Entonces, lo vamos a hacer acá. Me va a quedar 197,82 va a ser igual a ¿qué cosa? Ese entonces lo vamos a pasar a dividir aquí. 28,26. Perdón. 26. Y eso va a ser igual a h, que es la altura que está. Al dividir esos dos, me va a dar 7. Entonces, h va a ser igual a 7. Eso va a ser la altura. ¿Ok? Espero que les sirva.